Buenas noches, mi nombre es Johnny Neider Mosquera Sánchez, soy estudiante de Contaduría Pública y vengo a presentar trabajos del video sobre la política para la equidad, las diversidades sexuales, identidad de género y prevención de violencia de género. Inicio hablando primero del componente de atención. Este componente nos habla son los componentes institucionales externos para garantizar los derechos de la persona afectada, tanto las personas que tienen afectación directamente se trata de evitar, en el cual la situación de violencia sexual y basada en género. Las situaciones se basan en una parte que serían situaciones de violencia y de diversidad sexual y basada en género, en el cual este consiste básicamente es tener una lista de todo lo que es considerado como situaciones de violencia sexual y de género, en el cual está lo siguiente, que está de acuerdo al título de la ley y la institución política y la ley general de la nación, el cual tenemos acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal violento, acto sexual, acceso carnal abusivo, acceso carnal abusivo a una persona incapaz de resistir, acceso sexual o cualquier, entre otros actos sexuales que son considerados dentro de la ley como actos punibles entre ellos y que se van a dar años de cárcel en caso que se comprueben. También cualquier otro acto de discriminación o hostilidad sexual en la forma que se encuentra contemplado en los artículos del Código Penal colombiano. Y toda cualquier otra condición de maltrato en la cual haya acoso, amenaza o discriminación que vulnera la libertad de los derechos fundamentales de la mujer y personas de la población LGBTQ y más. Prestan atención a situaciones que afectan la equidad, las diversidades sexuales, la identidad de género, institución universitaria y TM. En la etapa 1 tenemos que esta es la primera etapa. Aparece un grupo muy importante llamado el Equipo de Atención Inicial, en sus siglas EAI. El cual está integrado por profesionales de psicología, derecho y riesgo psicosocial, con conocimiento en enfoque de género y restaurativo. Este tipo actuará básicamente cuando haya maltrato, acoso, amenaza y discriminación contra cualquier personaje que esté en la institución educativa y que en cada una de sus sedes y los propios del ITM para garantizar la atención ante cada situación que se pueda presentar. En el cual el EAIS tiene tres aspectos importantes que hará. Primero, recibirá la queja interpuesta por la víctima de situación. Es decir, que la víctima, al ser afectada por un victimario, esta persona puede recurrir a la EAI, poner su queja y garantizar su seguridad mediante una forma de confidencialidad la suministrar. Para ver qué situación se ha presentado y cómo la ha afectado. El fin de rectificar lo que se le queja. También en este aspecto se podrán tramitar denuncias anónimas, en la cual habrá aquellos casos en los que las circunstancias del tiempo y modo y la ocurrencia de los hechos que ocurrió, los presuntos actos de victimario hacia la víctima. También se puede presentar contra de acoso, amenaza, discriminación, violencia sexual o de género si ocurre en una sede del ITM y la presente víctima no es un miembro de la comunidad. Se brindará asistencia primaria por meros recursos que los que se cuenten. 2. La información suministrada será consignada, el cual consta con mínimo los siguientes elementos. Este es bastante importante, que serían: espacio para identificar consecuencias de situación reportada, fecha en que se pone en conocimiento de la situación, nombre de la facultad o programa académico, la sede, nombre e identificación de la persona que se pone en conocimiento de la situación, rol que desempeña el ITM en la persona que lleva conocimiento de la situación, la edad, identidad de género, nombre profesional o profesional del equipo psicojurídico que necesita la situación, descripción de los hechos narrados por la persona que pone en conocimiento de la situación, elementos materiales probatorios que aportan el conocimiento de la puesta en conocimiento de la situación, datos de identificación de personas que presuntamente generó la situación, rol que desempeña el ITM a la persona que presuntamente generó la situación, acciones inmediatas para desarrollar desde el EAI,
acciones posteriores pasadas desde el EAI, firma de la persona que pone en conocimiento de situación, firma de los profesionales del EAI y la copia del acta que se debe entregarse a la persona afectada. Y tercero, actos seguidos se orientar respecto de lo que está sucediendo en esa situación, haciendo que al orientarse haga una situación en la cual ocurra y el EAI directamente unas pautas necesarias para empezar a tramitar el proceso en el cual se ve vulnerar un derecho o una discriminación, como se menciona anteriormente, mediante el cual la persona puede de manera directamente para que se les junten otra vez sus derechos. Luego se desarrollará a corto plazo reportar situaciones, hacer acompañar en ámbitos académicos y en el resto de ámbitos como jurídicos, psicológicos y entre otros. Y luego el equipo psicojurídico dirige las instancias competentes interno y externo de los fines pertinentes. Más adelante se pone una atención penal. La atención penal básicamente es que los hechos narrados por las personas sean constitutivos de un presunto delito. Básicamente que si hay un acto que sea punible ante la ley y la Constitución Política de Colombia, se debe dirigir ante la Fiscalía General de la Nación de manera presencial o de manera de oficio dirigido al Centro de Atención Integral. Ya sea víctima de abuso sexual, si es que es la que puede llegar a darse, o denunciarlo directamente. También se pone atención a la atención en salvo, la cual se requiere intervención en salvo de la persona afectada. Si la persona afectada de la víctima afectada físicamente, sexualmente o psicológicamente, se le pondrá atención de salud, hacer revisiones, los chequeos médicos y determinar su estado. En atención a las menores de edad, se informará directamente al representante legal y se retirará la ruta de protección ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la línea telefónica 141. Los principios que cuentan el marco de atención a personas afectadas por situaciones de discriminación sexual y por violencia basada en género, en el cual tenemos confidencialidad. Confidencialidad básicamente que todo el proceso que se haga mediante esto debe el proceso que se haga mediante esto, todas las personas en el momento de realizarlo, los casos deben ser de información de entidades externas y tema, atendiendo la normativa del derecho de petición, el buen nombre, el tratamiento de datos personales, entre otros. Básicamente, todo acto que se haga en este momento debe hacerse mediante una manera confidencial entre las personas que van a tratar el caso, las víctimas y el victimario. La integralidad, que básicamente a todas las personas presentes esto se debe integrar su etapa íntegra. O sea, que la persona que es la víctima, que es la principal afectada, se tiene integralidad y se le brinda orientación clara de las pautas. Atención inmediata, que directamente hacer una atención inmediata por cualquier acto que haya sufrido la víctima, mediante el cual apenas comience el acto de denuncia o proceso, directamente debe comenzar todos los procesos para darle una atención inmediata de todo lo que esté pasando. Y buscar la no repetición para que no se vuelva a repetir directamente los mismos daños. Incluso establecer los vínculos relacionados entre los miembros de la comunidad educativa. Acompañamiento central a la persona afectada, que básicamente acompaña a la persona afectada por el proceso para que no se sienta sola ni indefensa y que sepa que la ley le puede ayudar ante cualquier problema que surja. Y la accesibilidad básicamente es la ruta del abordaje para situaciones de violencia y diversidad de género, entre otros. Básicamente, hacia todos los miembros de la comunidad educativa, inclusive a personas externas a esta. En el propósito de que sea conocimiento universal, básicamente que las personas tengan acceso a ese momento, lo que pasó, para que sepan en el manejo del caso. La calidad de atención. La calidad de atención debe ser basada por profesionales idóneos y formados principalmente en el marco de lo psicosocial, que ellos deben evaluar psicológicamente a la víctima y hacer unas preguntas que básicamente la ayudan a minimizar los riesgos en relación con situaciones que lleven a la revictimización. Y los derechos de la persona afectada
Todos los derechos consagrados que la persona debe recibir y debe ser tratado para que pueda producir su proceso de manera clara y concisa. Voy a mencionar algunos como recibir atención integral, información clara, se trata con conservar identidad en nutrición académica, hacer mecanismo de protección, acceder a la verdad, obtener estabilización, entre otros. Y medidas de protección inicial ante a la persona afectada. Básicamente, apenas se comienza todo este proceso que mencioné, la persona que es la víctima, que es la que sufrió acto pues, victimario, ya sea acto sexual, discriminación, violencia de género o cualquier otra relacionada, directamente te da una medida de protección en el cual se hace un diagnóstico de los riesgos de la víctima, en el cual cada diagnóstico se hará en base a lo visto. Decide discriminación preciso basada en género e identidad, en ITM, y en el trabajo de la obra en el que respecta la garantía de espacios y garantía de espacios seguros. Una orientación jurídica por la cual todas las etapas de nuestra mente se hallan en otra distancia y cuando consienta la víctima en términos de presentar la ruta. El otorgamiento de permisos académicos administrativos, que básicamente hace todo el proceso administrativo y académico no debe presentarse debe presentar más adelante actividades evaluativas. O sea que en el momento que ocurra este proceso de actividades evaluativas, perdón, lo que debe de hacerse directamente es que básicamente cualquier actividad evaluativa que se presente debe posponerse de esa persona para más adelante que se solucione la situación que está ocurriendo, ya sea por una de las causas mencionadas. Y la atención y acompañamiento psicosocial. La etapa 2. Esta etapa 2 se caracteriza de que en esta son actuaciones institucionales instancias competentes. Y básicamente, a la hora de ya formalizar uno es el proceso, de comenzar el proceso normativo, entonces deben traer instancias externas e internas. La interna sería la Secretaría General, Oficina Asesoría Jurídica, Departamento Personal, Vicerrectoría General, Consejo de Facultad, Consejo Académico, que son las instancias que pertenecen al ITM internamente. Y también, si el delito es muy grave, debe hacerse de manera de instancias externas, que serían Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, Comisaría de Familia, en la Alcaldía Distrital de Medellín y la Alcaldía Distrital de Medellín, que sería Secretaría de Salud y Secretaría de las Mujeres, en casos de violencia de género, o que sea una violencia que relaciona también con la mujer. En este cuadro que les muestro es el proceso disciplinario que ocurre en el ITM, el cual está bien resumido, que sería, si el presunto responsable es un estudiante, se aplica la norma del reglamento estudiantil mediante el consejo, mediante instancia disciplinaria del consejo de facultad, en el cual en este caso se vería en la segunda instancia, que sería el consejo académico, cuando la sanción ya sea directamente una expulsión. Docente de carrera, estatuto profesional, ley 604 de 2002, ley 952 de 2019. Instancia disciplinaria, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y Oficina de Control Interno Disciplinario y Vicerrectoría General. El docente de cátedra se le aplica el reglamento de acuerdo al profesor de cátedra, la ley 734-2002, ley 1952 de 2019, la Personería Municipal, Oficina de Control Interno Disciplinario y Vicerrectoría General. Ya los empleados y contratistas se le aplicaría el reglamento personal administrativo, ley 74-2002, ley 1952-2019 y constancia disciplinaria de la Vicerrectoría General para el caso de empleados y una segunda instancia de rectoría y instancia disciplinaria supervisor del contrato de terminación del contrato y Procuraduría General de la Nación. Elementos mínimos que tener en cuenta para garantizar el derecho al debido proceso. Mencionar algunos que son los que básicamente
lo que tan constituye la constitución política de Colombia, en el cual el proceso se mediante el cual se debe hacer un proceso en el cual legal, en el cual la víctima se mete a un juicio, en el cual se demostrarán las pruebas y todo lo ocurrido para determinar una decisión. Aquí son algunos. Principio de legalidad. Básicamente son las pautas del procedimiento disciplinario como las eventuales sanciones por imponer de constar el respectivo estatuto que regula la conducta de cada miembro de la comunidad. Principio de la dignidad humana. El sujeto dentro de la investigación disciplinaria, dentro del proceso o una vez se encuentre como responsable de la conducta, no podrá someterse a sanciones humillantes o degradantes o crueles o inhumanas o al escarnio del público o privado. Principio de último ratio. El procedimiento disciplinario es la última razón en la cual acude a la institución ITM, en el cual existen otras posibles de aplicación estratégica de carácter pedagógico, formativo, restaurativo y se emplearán estas. Principio de juez natural. Se debe definir cuál es el órgano institucional encargado de llevar a cabo el procedimiento disciplinario y eventualmente imponer sanción conforme al caso analizado. Principio de favorabilidad. En caso de existir contradicción entre dos normas, en el proceso disciplinario se aplicará aquel que resulte más favorable al sujeto objeto de la investigación. Principio de la presunción de inocencia. Que básicamente que el sujeto con investigación es inocente hasta que se investigue directamente todo lo que ocurrió. O sea, básicamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y también estos principios con la incriminación, la defensa, pruebas, entre otros. Luego de eso, se abrirá una apertura de proceso disciplinario, en el cual ocurrirán lo siguiente. Habrán los hechos, o sea, lo que ocurrió en el momento, la descripción, tiempo, modo, todo lo que ocurrió en el momento, detalle a detalle, qué exactamente fue lo que pasó. La individualización de los presuntos responsables. Identifica básicamente el registro institucional del nombre, número de identificación, programa académico, facultad de dependencia al cual pertenece el sujeto o sujeto disciplinario. Adecuación típica de la conducta. Escribe cuáles normas respecto se estarían vulnerando a las personas que son las víctimas. Las pruebas concisas y claras que ocurrieron en el momento. Edición de apertura del proceso en el cual, cuando es el inicio formal un proceso disciplinario, de acuerdo a la determinada conducta que ocurrió, y el tiempo que dispone a hacer descargo y claridad que después en un abogado representante. Afirma de quien emite el acto administrativo y después para consignar la forma en que se notifica la apertura del proceso. La notificación del pliego de cargos, esta se notificará conforme con las señaladas en el Código de Proceso Administrativo, notificación personal, por aviso o electrónica. Descargo por parte disciplinario. Momento en el cual el sujeto de esta investigación disciplinaria pueda aducir todas circunstancias constitutivas, inculpabilidad y favorabilidad, así como solicitar las pruebas necesarias para su defensa. Periodo probatorio y delegaciones. En periodo probatorio, básicamente se pueden controvertir las pruebas decretadas y solicitar tanto por el funcionario competente como por el sujeto objeto de investigación disciplinaria o su abogado. Y en el periodo de alegaciones, en esta etapa el proceso, el sujeto objeto de investigación disciplinaria o a su abogado pueden presentar un documento, un escrito, un análisis de que bate el proceso probatorio para deducir no responsabilidad en el hecho. Penúltimamente, la decisión, que básicamente es una decisión que se basa en todo lo formulado anteriormente, en el cual se toma evidencia, testigos, testimonios, hechos, todo directamente, en el cual se toma ya sea absolutoria, y en el caso se ha comprobado que el objeto de investigación disciplinaria no tiene responsabilidad en lo que se le imputó o si existe duda acerca de su responsabilidad, responsabilización en caso de que un funcionario
u órgano competente establezca que existen elementos suficientes para determinar la responsabilidad del sujeto de investigación disciplinaria, la responsabilización puede ser plena, atenuada o agravada. Eso quiere decir que tienen que ser o baja, media o directamente puede ser muy grave en los peores casos. Conforme a eso se atenderá al principio de responsabilidad y se impondrá una sanción. Y se denuncia ante un acto administrativo y procede a recursos, los cuales en que el tiempo y que deben presentarse. En el caso que sí ocurra una sanción o responsabilidad, entonces sería la sanción. Amonestación privada. Trabajo social, apoyo en la gestión de procesos institucionales. Acompañamiento psicosocial. Matrícula condicionada. Suspensión por un semestre académico. Suspensión por un año académico. Suspensión por 2 años académicos. Finalización de la relación laboral. Periodo laboral condicionado a plan de mejoramiento. O en los peores casos, prohibición de ingreso a sede del ITM o su expulsión. En el cual también se notificarán otros procesos adicionales que serían su notificación de decisión, o sea, la decisión que se tomó, interposición de los recursos, se toma la resolución de los recursos, notificación del recurso, complemento de la sanción y el archivo del proceso, que básicamente no se puede tocar el archivo y ya está allí. Y por último vendríamos a la etapa 3, que serían las medidas pedagógicas y justicia restaurativa. Esta etapa consiste básicamente que si el victimario es comprobado que legalmente sí hizo daño a la víctima, automáticamente se inicia la ruta restaurativa hacia la víctima de todas las cosas que le hayan sucedido. En el cual estará introductorio el EAI a fin que desarrolle las acciones pertinentes al proceso de mención. En el cual primero tendremos la obtención del consentimiento de las partes, tanto aquella que sufrió la afectación que aquella que presuntamente generó la afectación. En los casos de los que se vieron afectados de manera indirecta de algunos miembros de la comunidad educativa, también se requería por consentimiento de estos. En los casos que se encuentran involucrados menores de edad, se requería la autorización de representantes legales o sus representantes. Entrevistas individuales, en las cuales se buscan dar la situación particular, las emociones participantes, sus sentimientos, su relación con la situación, su responsabilidad frente a los hechos de identificación de los daños que causaron el que se pudieron haber causado, así como la forma de reparación de los daños. Y el número de entrevistas individuales que dependerá especialmente de las personas involucradas en la situación. Práctica de justicia restaurativa, en el cual se desarrollará en la fecha, en la hora y lugar acordado con las partes y se tendrá en cuenta los elementos metodológicos propios de esta. Elaboración de un informe en el cual se elabora un informe de todo el proceso que dice de la práctica restaurativa, en el cual está encargado el equipo psicojurídico. Y el seguimiento, básicamente un seguimiento constante de cómo ha ido evolucionando el efecto de lo que ocurrió y básicamente explica cómo ha ido pasando el efecto del daño que ocurrió de víctima a la víctima y evolución de la víctima, cómo ha ido evolucionando y solucionando ese problema. Y ahora pasamos a la diversidad de género, en el cual aquí las rutas de atención para violencia basadas en género. Las anteriores menciones que mencioné también son para violencia de género, sino que estas camas son más específicas para esta, pero las anteriores son tanto para esas como para estas. Estas van variando de acuerdo a lo necesitado. Si eres estudiante, egresado o visitante, debe asistir al bienestar institucional. Campus Robleo, bloque 2, piso 2. Campus Fraternidad, bloque L, primer piso. Campus La Floresta, primer piso. Campus Castilla, oficina de desarrollo humano.
Y si es docente, empleado o contratista, debe asistir al departamento de personal. Campus Robledo, bloque piso 1. O vos también se pueden enviar ambos por correo, ya sea atención al género @itm.edu.com o al eilaboral.itm.edu.com. Lo primero que se hace primero es elevarse una queja. Segundo, se recibirá acompañamiento académico, laboral, psicológico, jurídico de forma permanente. Tercero, medidas contra la contención. Se deberá que medidas académicas, laborales, familiares pueden implementarse para disminuir el riesgo de la víctima. Cuarto, se derivará el caso que inicie una investigación interna correspondiente. Si el presunto victimario es otro estudiante, se enviará al consejo de la facultad que corresponde. Si es un docente empleado o contratista, se enviará al departamento personal. 5. Seguimiento. Se hará continua y permanencia del caso. Muchas gracias.